Es el momento de hablar de los audiolibros o el audiobook. El audiolibro es el género más complicado para locutores y actores de doblaje, porque aparte de enfrentarnos a largas jornadas de grabación, no disponemos de referencias visuales como en el doblaje de series y películas. El uso de la imaginación y recreación de imágenes, manejo de entonaciones, creación de personajes, situaciones, diálogos, es fundamental. Manejar técnicas de actuación. Sí, grabar un audiolibro es enfrentarnos a largas jornadas de grabación, solos, encerrados en una cabina, sin más referencia que nuestra voz y nuestra imaginación. El uso de la imaginación y la recreación de imágenes, manejo de entonaciones, creación de personajes, esto debemos tomarlo muy en cuenta. El audiolibro es un trabajo que requiere resistencia, organización, comunicación, profesionalismo y autogestión. Para aquellos que piensan que podrían estar interesados, intente leer solo, en voz alta, en un armario o en su estudio, en su cabina, y repitiendo varias veces una frase cada vez que cometa un error. Si aún lo disfruta después de una hora, considere dedicar el tiempo para desarrollar las habilidades necesarias para lograrlo en los audiolibros. Como en cualquier caso que emprendas, la cantidad de esfuerzo, impulso, compromiso y pasión que un profesional pone en su trabajo está directamente relacionada con el éxito que experimentarás. Cuando grabas un audiolibro debes enfocar tu estado mental y salud mental en sumergirte en una trama. Ser consciente del aislamiento que nosotros los narradores podemos experimentar y trabajar conscientemente para encontrar compañía en la historia. Es una forma de encontrar el estado mental necesario para narrar un audiolibro. Estás en la cabina de grabación, en tu espacio que utilizas para grabar, durante un buen rato y tienes que estar en paz con ese aislamiento. Es ese enfoque y esa concentración lo que puede ser a veces muy agotador. Créeme. Pero debes mantenerte en conexión con el material que lees. Autoverificar que no entras en modo piloto automático, que es uno de los enemigos de los audiolibros, que vas haciendo tomas y tomas y tomas sin matizar, sin recrear imágenes, y esto pues puede que no le guste mucho al cliente, al autor del libro, a la persona que te encargó esta grabación. Así que muy pendiente en no caer en el modo piloto automático y grabar un libro como que estás haciendo ¡pam! En serie. Dale al mismo en cada tono, en cada párrafo, en cada frase. Muy pendiente con esto. Tomar descansos de estiramiento físico e hidratación. Planifica jornadas de trabajo de 20-30 minutos. Los ejercicios físicos son importantes y la forma en que mantienes tu cuerpo en el asiento en relación con el micrófono es muy importante. Debes asegurarte de no ponerte rígido porque eso influye en tu voz. Escucha la sesión de grabación de audiolibros de ayer antes de comenzar hoy. Esto para asegurarte de que estás en sintonía con el volumen, el ritmo y las voces de los personajes que estás usando para el libro. Es una excelente manera de mantener la coherencia y evitar tener que volver a grabar partes del libro que son notablemente diferentes y que provienen de sesiones de grabaciones separadas. Intenta ponerte del humor del género que estás a punto de grabar. Esto puede sonar descabellado, pero es una herramienta muy buena, sobre todo para géneros como el terror, el suspenso. Por ejemplo, si estás a punto de narrar un audiolibro de terror o suspenso, intenta desafiar tus sentidos para crear una sensación de miedo. Sin exagerar, por supuesto, siempre debes tener ese balance entre lo natural y la interpretación dramática. Ten cuidado de aplicar demasiado tus dotes artísticos como si estuvieras haciendo teatro o doblaje. Eso no es lo que queremos en este caso. Intenta cerrar los ojos o sentarte en la oscuridad por la noche, escuchando los ruidos de tu casa antes de entrar al estudio para grabar escenas donde tus personajes estén aterrorizados. Puede ser cualquier otro tipo de situación. Yo intenté, por ejemplo, esto y en una ocasión se me dio muy bien poner tu estado mental al nivel de lo que vas a narrar.
Si es una lectura muy liviana, escuchar música relajante de tu preferencia o ver imágenes o videos con figuras que suelen relajarte puede ayudarte antes de comenzar a grabar. Así que puedes ir creando una suerte de rituales. Crea tus rituales previos a cada grabación para ponerte a tono con el ambiente a describir. Cuando la historia cuenta con personajes, encontrar la inspiración para las voces puede ser una gran hazaña, especialmente cuando tienen numerosos personajes para diferenciarse entre sí. Encuentra inspiración para las voces de los personajes en las personas que conoces en tu vida cotidiana. Grábate haciendo algunas tomas del diálogo del personaje en 3 o 4 o 5 voces. Escucha y haz tu elección, basada en la que suene más fiel a cómo planeas retratar a ese personaje. Ubica a un amigo o a un compañero de trabajo, que siempre hay alguien que con algunas características diferentes al hablar, que destaca algo. Trata de interpretarlo, darle esa voz a uno de los personajes de tu narración. A medida que encuentres personajes en el libro, graba tú mismo a medida que vas haciendo el desarrollo de la lectura. Por ejemplo, personaje uno, dices el nombre: Pedro, Juan, María, Carmen, Cecilia. Y así vas a ir ubicando en la grabación cada uno de los personajes. Y así sucesivamente. Personaje 2, Pedro. Personaje 3, Carmen. Personaje 4, Rosaura. Y así vas a ir sucesivamente. Al hacerlo, no solo creas una grabación de referencia de la voz de cada personaje para ayudar a recordarlos a todos, también creas en orden de cómo encuentras los personajes en el libro. Ok, personaje 1, personaje 2, personaje 3, personaje 4. En una ocasión me correspondió grabar 6 personajes y eso fue una de las complicaciones más grandes que he tenido en mi carrera. Pero esto de ubicar a una persona de nuestro entorno me ayudó muchísimo a recordar sus tonos. Si solo son 2 personajes, un hombre y una mujer, un grado de tonalidad que los diferencie es más que suficiente, pero debes estar preparado para este tipo de complejidad y grabar más de 2 o 3 personajes. El plan de trabajo pues suele ser sencillo. Debemos estar relajados, concentrados y sentarte a leer. Pero es recomendable planificar las jornadas de grabación y tomar en cuenta que nuestra voz tiene que mantenerse en buen estado. Todos esos días próximos a grabar, tendremos que cuidarla y cuidar el ambiente en el que vamos a estar. Sentados es la posición perfecta para este tipo de trabajo. No es recomendable, repito, estar más de media hora seguida, con descansos de entre 10 o 20 minutos, hidratando con agua la garganta y levantándonos a estirar las piernas y también la espalda, todos los músculos. Concentración es otra de las claves. Solo así podremos mantener una intención continua y sobre todo lograremos sumergirnos en la temática, crear el ambiente requerido para la historia. Concentración, mantener el hilo de la narración, contar, describir. Procura que el ambiente de tu estudio esté relajado, buena iluminación y tu mente esté despejada, sin pendientes inmediatos que puedan desviar tu concentración a otros pensamientos y se haga difícil mantener la misma línea narrativa. Afróntalo con mucha tranquilidad. Para la narración de audiolibros es casi imprescindible dominar la técnica de la lectura anticipada. Tener visualizadas las palabras seguidas de las que lees es de mucha ayuda, sobre todo porque por lo general no podemos leer el libro previo a la grabación. Es decir, vamos leyéndolo sobre la marcha de grabación porque, como entenderás, todo trabajo tiene un tiempo de ejecución. Un lapso en el que debes entregar tus audios perfectamente leídos. Luego viene la edición, corrección de errores, repeticiones, etc. Y si le sumamos el tiempo que te tomará leer el libro, tu tiempo se acabará. Una de las empresas con la que suelo trabajar en la grabación de audiolibros da máximo 25 días. Y tú dirás, es mucho. Pero no, no lo es. Es realmente, sumando todos estos elementos, la edición, corrección de errores, repeticiones, se suma un ruido, tienes que eliminarlo, volver a grabar.
y tomarte el tiempo para leer el libro previo así apurado a la ligera, sin crearte tus imágenes, sin disfrutártelo, créeme que no va a ser de mucha ayuda. Lleva un ritmo de lectura anticipada, pausado, natural, relajado y en un tono bastante neutro y continuo, respetando al máximo la puntuación del texto. Y haremos pequeñas pausas regulares en las comas y más largas tras los puntos y seguido y puntos y aparte, procurando que duren siempre lo mismo. Generalmente los tiempos de pausa son determinados por la persona que te contrata para esto, así que debes tomar en cuenta todas estas especificaciones técnicas. El ritmo debe ser muy continuo y envolvente, tirando a lento sin perder el dinamismo, pero debes aplicar la variación melódica. Varíalo un poco de vez en cuando para romper la monotonía y crear diferentes ambientes, así como esto que estoy haciendo yo en este momento. Acelera, frena, mantén el ritmo y sigue. Evitemos a toda costa la monotonía. Para la grabación de audiolibros generalmente suele permitirse en ocasiones, esto es una solicitud del cliente, por supuesto, que se escuche la respiración del actor, del narrador, lo que le aporta naturalidad y recuerda que es un ser humano el que habla, que respira y es como nosotros. Esto genera empatía. Claro que ese ruido de respiración deberá ser controlado y discreto. Nada que distraiga la atención del oyente y sobre todo que no venga acompañado de ruidos de la boca, chasquidos y chapoteos típicos de la deshidratación. Por lo tanto, es recomendable hidratarse muy bien al menos 3 horas antes de comenzar a grabar. 3 o 4 vasos de agua y no fumar. Si eres fumador, procura que 3 horas antes sea tu último cigarrillo, por lo menos por ese momento. El café suele irritar un poco las cuerdas vocales, aunque no parezca, así que no entra en las recomendaciones de hidratación. Debe existir, es importante esto, mantenerse hidratado. Debe existir un balance entre lo natural y la interpretación dramática. Ten cuidado de aplicar demasiado tus dotes artísticos como si estuvieras haciendo teatro o doblaje, como ya lo indicamos arriba. Cuando tengas que interpretar varios personajes en un diálogo, con el tono que le demos a cada uno, sea mujer o hombre, un grado de tonalidad que los diferencie es más que suficiente. Pero si tenemos más de 2 personajes, debemos tomar la cantidad de observaciones que hicimos, nombrarle, ubicar a una persona de nuestro entorno y así podemos mantener nuestra interpretación, podemos hacer que nuestra narración sea mucho más fácil. Recuerda que si exageramos en nuestra interpretación, es decir, dramatizamos demasiado un personaje, podemos hacer que nuestra narración sea un suplicio, sea tediosa, sea pesada para el oyente. Recuerda encontrar también un tono de voz que sea cómodo para tu garganta. Serán largas sesiones de grabación y si comienzas con un tono de voz muy alto y exigente, al final del libro, tu voz será totalmente diferente que al principio y tu garganta no te lo va a agradecer. Y hablando de práctica, vamos a hacer una lectura de un libro muy conocido. Es una lectura que a simple vista parece muy sencilla, pero tiene su grado de complejidad. Es Platero. Mi imagen es un cuento para niños. eh, También debe ser muy sutil, muy suave. Por ejemplo, esta descripción que comienza en el primer párrafo dice así. Platero es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera que se diría todo de algodón, que no lleva huesos. Solo los espejos y azabache de sus ojos son duros cual 2 escarabajos de cristal negro. Lo dejo suelto y se va al prado, y acaricia tibiamente con su hocico, rozándolas apenas, las florecillas rosas, celestes y gualdas. Lo llamo dulcemente, Platero, y viene a mí con un trotecillo alegre que parece que se ríe, en no sé qué cascabeleo ideal. Come cuando le doy. Le gustan las naranjas mandarinas, las uvas, moscateles, todas de ámbar, los higos morados con su cristalina gotita de miel. Es tierno y mimoso, igual que un niño, que una niña, pero fuerte y seco como de piedra. Cuando paso sobre él los domingos por las últimas callejas del pueblo, los hombres del campo, vestidos de limpio y despaciosos, se quedan mirándolo.
Esa es una intención que se me ocurre darle a este cuento que suele ser leído para niños o por niños. Y me parece que mi entonación con esa sonrisa, con esas intenciones altas, bajas, por ejemplo, cuando digo, es tierno y mimoso igual que un niño, que una niña, pero fuerte y seco como de piedra. Fíjense ustedes la variante que aplico al momento de determinar una imagen y la otra. El tierno y mimoso y fuerte y seco. Aquí tenemos un caso de dos personajes. En este caso está la asociada y el cliente. Es una escena de una tienda por departamentos o una tienda, una ferretería. Y bueno, podemos inventarnos dos tonos, por ejemplo, cuando se dice asociada, cliente, es una mujer y un hombre. Vamos a ubicarnos en el contexto y la asociada te recibe, siéntate en su silla, estás enfrente de la caja, eres de atención al público, debes mantener tu sonrisa, debes tener un excelente trato al público y la imagen que se ve bien es la siguiente. Señor, esta caja está abierta, no tiene que esperar. Un poco más natural. Señor, esta caja está abierta, no tiene que esperar. Ja, gracias por avisarme. Te detesto esperar en fila. Sé a qué se refiere. Parece que tiene un proyecto de pintura. Sí, si llego a casa pronto, quizá nos alcance el tiempo para terminar una pared antes de que oscurezca. Bueno, parece que tiene todo lo que necesita menos bandejas. ¿Necesita bandejas? Ah, sí, bandejas. No se preocupe, voy a llamar. ¿Dos serán suficientes? Sí, 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 dos de metal para trabajos pesados. Sección pintura. ¿Podría traer dos bandejas para pintura a la caja 7, por favor? De metal para trabajos pesados. Aquí tiene su recibo y aquí están sus bandejas y listo. Estos baldes de 5 galones pesan mucho. ¿Quiere ayuda para subirlos al carro? Bueno, en realidad sí, gracias. Podría ensayar mejor esta toma que para diferenciar un tanto más a los personajes, pero allí tienes la intención. Un poco de variación si son dos personajes, creo que va a ayudar muchísimo a diferenciarlo y a crear las imágenes que necesitas hacer al momento de narrar tu libro.